preparado un poquito de una presentación, no sé si puedo, sí, compartir Ya te confirmo. Sí, pantalla. ya puedes compartir. Sí, sí, puedes compartir Sí, pantalla. ¿no? Sí, sí. Dale. Compartir. Ahí. Lo que no me sale, No me... Ay, perdonad, ¿eh? Bueno, ¿ustedes ven Sí, sí, la ahora lo presentación? estamos viendo. Sí. Vale, perfecto. Igualmente, primero es eso, que estoy encantada además de poder conocer las experiencias de otros lugares, y el otro día fue también muy interesante escucharles a ustedes todo lo que había pasado en la Universidad de Buenos Aires durante la pandemia. La verdad que a comparación de todo esto, también a veces decía así, ay, lo que yo les voy a explicar no sé si tuvo esta envergadura, aquí realmente hubo una movilización muy, muy grande, pero bueno, siempre se aprende los unos de los otros, y por eso también bueno, animarme a compartir también un poquitito de la experiencia en Barcelona, ¿no? Tanto en temas de pandemia como lo que venimos haciendo con el aprendizaje-servicio desde hace tiempo, ¿no? En la Universidad de Barcelona hay una oficina, que es la Oficina del Aprendizaje-Servicio, que tiene un poquito este lema, ¿no? Que es el último rincón del último barrio, es un campus universitario, ¿no? Que es para la Universidad de Barcelona, o al menos desde la intención que se tiene con el aprendizaje-servicio, es no solo considerarlo una metodología educativa, sino que acaba siendo una manera de entender la relación de la universidad con el entorno, ¿no? Nos ayuda a conectar la universidad con lo que está pasando en la ciudad, con las necesidades que existen, y que esto también se convierta no solo en una manera muy interesante, ¿no?, de aprender más y mejor, ¿no?, sino que también la universidad responda a las necesidades de su entorno, de la ciudad, y conecte la educación con lo que es las problemáticas en las cuales nos encontramos, ¿no? Y además, a la vez, estamos consiguiendo que la educación sea mejor, ¿no?, y que además haya como actividades más reflexivas de mayor calidad, de alguna manera. Por eso también era como explicarles desde dónde siempre lo enfocamos. Sí que para situarles un poco, ya no en la parte tan de pandemia, sino en la Universidad de Barcelona, el aprendizaje de servicio tiene como muchos tipos de encajes, ¿no?, de alguna manera. La implementación es muy variada, se realizan actividades de aprendizaje de servicio en todas estas facultades que están viendo, ¿no? Algunas en alguna asignatura, algunas es que tienen un programa universitario, ¿no?, directamente desde esa facultad, que incluye el aprendizaje de servicio en algún proyecto más amplio, ¿no? O sea, por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene el proyecto Derecho al Derecho, ¿no?, que le llaman, que tienen como una clínica de atención a consultas con temas legales para personas con vulnerabilidad social, y participan todas las asignaturas de diferentes maneras en ese espacio, ¿no? Y además de esta apuesta global, en la universidad fue muy útil crear una oficina de aprendizaje-servicio, que en este caso se sitúa, ¿no?, en una de las facultades, que es en la cual yo estoy, en la Facultad de Educación, que fue una de las que más el equipo de Ganal de la facultad ha puesto por el aprendizaje-servicio, y desde esta oficina participan un par de personas becarias, ¿no?, estudiantes, y además hay dos personas coordinadoras, y conseguimos de alguna manera hacer, ¿no?, acompañamiento a compañeros para que incluyan el aprendizaje de servicio, campañas de difusión, se hacen algunos proyectos concretos de reconocimiento, ¿no?, de créditos de algunos proyectos. O sea, también existe como toda esta apuesta un poquito más global. Lo que yo les quería explicar son algunos ejemplos de proyectos en los cuales, o sea, pasaron muchas cosas durante la pandemia, pero sí que les quería explicar algunas de las cosas, ¿no?, algunas reflexiones, ¿no?, que se habían dado, ¿no?, porque eso es lo que os decía, la diversidad, ¿no?, que hay en la facultad también hace que pasaran como cosas muy diferentes en cada espacio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Educación estábamos teniendo proyectos de aprendizaje-servicio que son proyectos, como les decía, con reconocimiento de créditos, o sea, proyectos específicos que se convalidan por una asignatura. Después también estamos teniendo proyectos de aprendizaje-servicio vinculados a los trabajos de final de grado que tienen que realizar los estudiantes al acabar sus estudios, o los trabajos finales de máster, que los elaboran en clave de aprendizaje-servicio. También se están dando dentro de las prácticas profesionales, que pueden ser unas prácticas profesionales más vinculadas al mundo de la empresa, o buscarles este trasfondo social y trabajarlos con esta propuesta desde la aprendizaje de servicio, o también en asignaturas concretas, profesores que plantean trabajos
dentro de sus asignaturas, dentro de la manera de plantear su asignatura en esta clave. Y aquí les ponía algunos datos, ¿no? En este tiempo, estos datos de acá, por ejemplo, son en la Facultad de Educación, que es la que yo un poquito más controlo, para que se hagan una idea de, en el tiempo que estamos, la cantidad de estudiantes que pudieron pasar, los servicios a la comunidad que se hicieron, ¿no? Y con las entidades que se pudo colaborar. Y a partir de esto es lo que les decía, que había pensado en explicarles algunas propuestas, ¿no? Para ejemplarizar lo que pasó, ¿no? Un poquito dentro de la situación de pandemia, ¿no? Que vivimos estos últimos años. Por ejemplo, uno de los proyectos en los que yo participaba desde la asignatura que hago de ética en el grado de educación social, forma parte uno de los trabajos de este proyecto amplio que hay a nivel de Universidad de Barcelona, que se llama Compartir Ideas. Compartir Ideas salió para conectar la universidad con los institutos. Entonces es un proyecto que realmente tiene bastante replicabilidad, o sea, es un proyecto que ayuda a que los estudiantes de diferentes enseñanzas, diferentes grados, diferentes másters, preparan algún tipo de conferencia, taller que puedan llevar a los estudiantes de secundaria. Y entonces también sirve como tanto para despertar vocaciones como para dar respuesta a alguna problemática. Por ejemplo, mis estudiantes ellos decidieron adaptarlo, ¿no? Y prepararon cómo trabajar todo el tema de las vivencias emocionales que habían vivido los chicos y chicas adolescentes durante el confinamiento, porque era justo en septiembre cuando estaban volviendo por primera vez a la escuela. Entonces adaptamos tanto la temática como la manera de llevarlo a cabo. Estas conferencias y talleres se llevan a cabo de manera presencial, entonces se pasaron a hacer de manera virtual o a veces de manera híbrida, según si el momento de la pandemia lo permitía, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, como se hacían con institutos, en algunos casos los institutos abrieron las puertas y se pudieron hacer. Si no, lo transformaron a que se estaba preparando de manera híbrida. Por ejemplo, algunos proyectos en este caso se adaptaron, ¿no? A lo que vendría siendo la virtualidad. Otros proyectos, por ejemplo, el caso de este otro de desarrollo sostenible. Esta es una asignatura concreta creada con metodología de aprendizaje de servicios, una asignatura de máster que se creó, ¿no? Y trabajaban los alumnos de esta asignatura, buscan entidades que trabajan la sostenibilidad y entonces dan un servicio a estas entidades. Entonces aquí hubo toda una adaptación al tema online, y lo que hicieron también fue posicionar toda la temática de la pandemia, ¿no? En esta necesidad de cambio de estilos de vida poco sostenibles, ¿no? Que estábamos teniendo, intentar recaptar todos estos aprendizajes durante la pandemia para poderlos aprovechar dentro del proyecto. Y, por ejemplo, para destacar algunos de los aprendizajes que comentaban los chicos y chicas de esta asignatura, los profesores, es que fue muy necesario, de alguna manera, buscar espacios dentro del proyecto que iban haciendo para compartir con los estudiantes, para cuidarse entre ellos, irse preocupando mucho más de en qué situación estaba cada uno, los aspectos emocionales, ¿no? Que se tuvieron como mucho más en cuenta durante todo este momento de pandemia. Fue muy necesario o abrir mucho más estas vías de comunicación, pero también fue un proyecto que se adaptó como al momento online, ¿no? Después me interesaba son 4 proyectos, es lo que les explico así para poner algunos matices. Otro proyecto que se llevaba a cabo era Microplastic Watchers, que es un proyecto que es donde colaboran de un lado la gente del grado de Ingeniería en Materiales, pero también colaboran alumnos de secundaria. Y me parecía interesante también visibilizar este tipo de proyectos porque acá la universidad no hace tanto de espacio educativo, sino que hace de espacio receptor de la información, o sea, como de receptor del servicio. Se trata de un proyecto de ciencia ciudadana, que lo que hacen los alumnos de instituto es recolectar muestras sobre cómo está el estado del agua, ¿no? A nivel de los microplásticos que hay en el mar, en diferentes zonas del territorio. Y envían esta información a la universidad, y la universidad con esta información consigue una investigación, digamos, unos datos para las investigaciones mucho más potentes, ¿no? Entonces también este proyecto se consiguió adaptar a lo que sería online. En algunos momentos se hacían salidas puntuales programadas por los institutos, pero se consiguió adaptar, y en este caso la universidad recibía todos estos datos. Y aquí me pareció interesante también comentarles cómo lo que explicaba la profesora de lo interesante que fue mantener todo este grupo online
conectado, ¿no? De alumnos participando con la universidad, y lo importante, lo bueno que fue también para ellos, que la parte esta online abrió mucho más al hecho de que los estudiantes pudieran estar incluso más en contacto de lo que hubieran estado normalmente con los profesores de la universidad. Hubo como la posibilidad de que ellos notaran mucho más qué estaba pasando desde la universidad, podían hacer más videollamadas, estaban como mucho más en el día a día de este tipo de proyectos. Y a la vez que pudieron tener continuidad este tipo de actuaciones, también hubo otras, ¿no? Como que se parecían mucho a lo que ustedes explicaron el otro día, que salieron, que eran ad hoc para la pandemia, ¿no? Salió un grupo de APS COVID, principalmente en las facultades, que tenían más que ver con ciencias médicas, ¿no? Como el caso de enfermería, y aquí sí que surgieron muchos proyectos, que aquí no me voy a repetir mucho porque creo que muchas cosas ya también las vivieron como en la Universidad de Barcelona, pero salieron a estudiantes a ayudar, ¿no? En diferentes momentos a dar un apoyo en servicios principalmente al personal médico, o principalmente teniendo en cuenta todo lo que era la sensibilización, a llegar a mucha más gente, a dar consejos sobre cómo cuidarse, y aquí tanto se adaptaron actuaciones principalmente pensadas con la temática del COVID en los trabajos finales de grado, en asignaturas, o también en acciones solidarias, ¿no? Que fueron surgiendo y que se fueron aprovechando, ¿no? De esta manera. Entonces, por eso quería como dar estas diferentes pinceladas, ¿no? A diferentes cosas que habían estado pasando en la universidad, ¿no? Y también dejaros con unas reflexiones, ¿no? Finales como de todo esto. Yo creo que principalmente hablábamos con las compañeras de la Oficina de Aprendizaje y Servicio, ¿no? Y con las compañeras de la universidad, que todo este tiempo nos había como reforzado, ¿no? En los principios en los cuales nosotros trabajamos desde siempre, ¿no? Cuando queremos consolidar los proyectos de aprendizaje y servicio, pero más estas situaciones de tensión, ¿no? y de una colaboración que se había más difícil, nos reforzaron estos principios de trabajo que sabemos que son importantes, ¿no? En el reconocimiento del otro, tanto del rol de la universidad como en el rol de las entidades, como el rol a veces cuando participábamos con institutos, ¿no? De que todos estábamos aportando algo y que teníamos que también valorarnos los unos a los otros, y siempre trabajar desde este reconocimiento, este valorar al otro, ¿no? También mucho desde esta idea de reciprocidad, ¿no? De que tenemos que conseguir colaboraciones en las cuales estemos los diferentes partners, ¿no? De esta relación estemos cómodos y sintamos que estamos aportando, ¿no? Y esto también lo conseguimos a partir siempre de que haya mucha corresponsabilidad desde el principio de la colaboración. Siempre les decimos a ellos, intenten juntarse, ¿no? Desde entidad y universidad, desde el principio a pensar el proyecto juntos, a crearlo juntos, porque esto va a hacer que sea un proyecto como de los dos, ¿no? Que estas relaciones sean más ricas. Y que lo que nos puso muy de manifiesto la pandemia es siempre con las vías de comunicación abiertas, ¿no? Y explicarnos en cada momento también cómo estábamos los unos y los otros, porque hubo momentos que en la universidad no sabíamos, tuvimos que cambiar de la presencialidad al online, ¿no? Entonces, explicarnos mucho en qué momento estábamos, ¿no? También tanto de la pandemia como a nivel institucional, ¿no? Y también mucho cuidado, ¿no? Hacia el otro, y eso nos llevaba como a pensar esto, que especialmente en tiempos de pandemia, la necesidad de ser flexibles, de comprendernos, ¿no? Pero que esto nos ayudó mucho. A mí, de mi propia experiencia como profesora, o lo que también pude compartir con otras compañeras, fue mantener la conexión con los estudiantes, que a veces mediante la pantalla era muy difícil, ¿no? Saber qué estaba pasando del otro lado, si estaban motivados, no estaban motivados, y los proyectos de aprendizaje de servicio nos ayudaron a mantener una conexión con ellos, y también porque ellos también estaban viviendo situaciones difíciles, ¿no? Con el confinamiento, o con perdiendo algún familiar o alguna situación, ¿no? Y estaban como también en un momento complicado. Pero que el aprendizaje de servicio consiguió de alguna manera juntar esas sensaciones y convertirlas en alguna acción positiva, no darnos una alternativa para tener algo que hacer y que esté aportando también a la solución de todo eso, o a problemáticas globales, ¿no? Como les decía, había proyectos que ya venían de antes de la pandemia, pero los situamos en, ¿vale? ¿Qué está pasando en esta situación de pandemia y por qué son importantes, ¿no? Y también de alguna manera fue confiar mucho en los estudiantes y en su autonomía. A mí me gustó mucho, a comparación de años anteriores, esta idea de encontrarnos en pequeñas reuniones online, traspasarles, bueno, ustedes van a hacer esto, y confiar en que ellos agarraban esa responsabilidad de crear ese servicio, de hacerlo, y que también potenció mucho su autonomía cuando confiabas en ellos, ¿no?
y que sí que tenemos como de alguna manera algunos retos también con todo esto que pasó este año, porque también hubo acciones, ¿no?, que las empezamos mucho desde la necesidad de servicio. Sabíamos que había cosas que se tenían que hacer o que podíamos hacer. Y entonces también fue como el reto de todo eso, también consolidarlo y reforzarlo con aprendizajes, acabar de vincularlo bien en el momento de la asignatura que es necesario, ¿no? O con el currículo, o acabar de evaluarlo, ¿no? Que muchas veces hubo acciones, precisamente lo explicaban los compañeros del área de salud, que hubo acciones que se empezaron porque eran necesarias, pero que ahora están como este segundo año un poco, consolidando dónde le van a dar más sentido a eso, en el caso de que tenga continuidad esa acción, ¿eh? O por ahí un partenariado que surgió durante la pandemia, pero que ahora están pensando de qué manera en estas fases un poquito más diferentes van a aprovechar ese partenariado que surgió y darle continuidad, ¿no? Por eso está como este reto, ¿no?, de consolidar todos estos aprendizajes, servicios por ahí más espontáneos, ¿no?, que surgieron a proyectos realmente vinculados que nos acaben de ser útiles, porque también lo sabemos, ¿no?, que si un proyecto realmente no acaba de trabar la parte de aprendizaje y la parte de servicio de manera clara, y la parte de necesidad social, ¿no?, que también ahora están cambiando, los proyectos caen, y es normal que caigan y que den lugar a otros, ¿eh? No nos tiene tampoco que dar pena si alguno cae, genial, por ahí esa necesidad justa que surgió en pandemia se cubrió y ya está. Y tranquilos, desgraciadamente, que hay muchas necesidades y muchas cosas que pueden llegar a surgir, ¿no? Y también el hecho de que acabábamos este segundo año, ¿no?, de colaboraciones, y cómo reconocer, ¿no?, de alguna manera esto que decimos de bueno, no sé, celebrar ahora queda muy bien como palabra, y menos en este momento que en todos lados estamos medio empeorando, pero también darnos momentos bueno, de celebrar aquello que hicimos, ¿no?, que conseguimos, ¿no?, y que también reforzarlo de alguna manera positiva, ¿no?, y que también nos anima en este marco, ¿no?, en el cual estamos. Y por eso yo desde un poquito desde la humildad, desde este pedacito de algunas experiencias y algunas reflexiones, les quería compartir un poco como cosas que nos pasaron este año así en Barcelona, y cualquier pregunta que tengan o cualquier cosa también que podamos comentar, encantada de continuar hablando y ahora de escuchar a los compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Brenda. Existe una excelente síntesis de todo lo que vienen trabajando en la universidad, y particularmente con un muestrario de proyectos muy interesantes que, bueno, nos ayudan a todos a repensar las prácticas que se vienen desarrollando acá. Así que gracias por el esfuerzo que también sabemos que implicó esta presentación. Así que te lo agradecemos mucho. A continuación, bueno, vamos a viajar hasta México para encontrarnos con la doctora Adriana Reinaga Morales. Ustedes van a poder leer en el Padlet. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Comunicación y profesora en tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, tiene también numerosas actividades vinculadas con la investigación, también pertenece al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, bueno, el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Bueno, así que por eso valoramos doblemente su participación en este encuentro, para poder conocer un poco más lo que estuvieron trabajando durante este periodo desde la UNAM. Así que, Adriana, muchas gracias, te escuchamos. Gracias, muchas gracias, María Rosa, gracias por la invitación, y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este cachito de México que es su casa, por supuesto. Y bueno, yo sería muy tramposa si les dijera que yo preparé una presentación, ¿no? Se la pedí a los estudiantes que presentaron esto previamente en otros espacios. Entonces, permítanme compartirles y ya les explico un poquito de qué se trata. Esta presentación la hicieron los estudiantes que participan en un proyecto de investigación que tiene la universidad, se los pongo por aquí. La UNAM, para dimensionar un poco, tiene en todos sus niveles de estudio, a nivel medio superior y en todas sus entidades, tiene poco más de 350,000 estudiantes. Entonces, pues es difícil manejar un solo espacio para todos estos estudiantes, y por eso cada entidad
propone sus propios proyectos, ya sean de investigación o, como en este caso, se trata de un proyecto de mejoramiento de la enseñanza. Y entonces, en este proyecto de mejoramiento de la enseñanza, nosotros queríamos abordarlo como una investigación-acción. Es decir, vamos a estar haciendo investigación a partir de la participación de los propios estudiantes, y en este caso pues nos interesaba trabajar con el tema de aprendizaje-servicio, pero nos propusimos unos objetivos muy particulares. Nosotros iniciamos el proyecto de investigación pensando que la capacitación a los docentes iba a ser muy importante. En México, para los que no lo saben, existe una figura que es el servicio social obligatorio. El servicio social es obligatorio para todos los estudiantes que quieren tener un título universitario. Y entonces, este servicio social comprende 480 horas de servicio que los estudiantes hacen a partir, bueno, en la segunda mitad de sus estudios. Y se pueden vincular ya sea con instituciones del sector público o con instituciones del sector social, pero es un programa tan masivo y lo hacen todas las universidades, independientemente de si son públicas o privadas, que ha perdido un poco la flexibilidad y ha perdido un poco también la noción de que el estudiante ponga en práctica lo que está aprendiendo en las aulas. Entonces, con esto en mente, nos dimos a la tarea de ubicar qué prácticas académicas tenían los profesores de la universidad, pero que permitieran justamente ser utilizadas como un vínculo con la comunidad. Y entonces iniciamos este proyecto así, y como queríamos saber esto, íbamos a hacer una encuesta, y de repente tuvimos 2 eventos que nos hicieron un poco cambiar los objetivos. El primero de ellos fue una serie de movimientos feministas que hubo en la universidad, y entonces se tomaron muchas facultades, entre ellas la Facultad de Ciencias Políticas, y lo cual impidió que hiciéramos la encuesta presencialmente. Y convertimos la herramienta en línea, comenzamos a hacerla, y de repente llegó la pandemia. Y bueno, esto no solamente nos obliga a cambiar el formato de lo que ya teníamos pensado hacer, sino también los propios objetivos del proyecto. Ya no se trataba tanto de hacer capacitación para los docentes, sino poder integrar los saberes y los conocimientos, pero además los recursos que teníamos en la universidad. Entonces, los docentes, una de las cosas que decían dentro de esta encuesta era que no encontraban espacios de vinculación con la comunidad. Es decir, que si ellos querían un objetivo de aprendizaje con sus estudiantes, no encontraban estos espacios de vinculación, o que no sabían cómo hacerlo. Unimos a un grupo institucional, que es el grupo de enlaces de voluntariado, que son figuras más bien administrativas, no son tan académicas, pero ellos tienen el contacto con la comunidad. Entonces, los unimos y nos dimos cuenta que teníamos, bueno, los estudiantes que participan en el proyecto se dan cuenta de que tienen que hacer un material que sea lo suficientemente claro para poder explicar tanto a docentes como a estos enlaces administrativos con la comunidad qué es el aprendizaje y servicio y cómo se puede llevar a cabo. Entonces, ellos hicieron todo esto, y esta es su presentación. Lo que ellos hacen en un inicio fue pensar qué se está haciendo en la UNAM exclusivamente. Pero de repente me dijeron, oye Adriana, fíjate que estamos encontrando experiencias riquísimas que no son solamente de la universidad, sino son de otras universidades en México, o inclusive en universidades a nivel mundial. Entonces ampliamos un poco la estructura, y lo que ellos hacen es recopilar estas acciones solidarias que se hicieron como parte de los esfuerzos de las universidades frente a la pandemia, y analizar cuáles pueden constituirse como experiencias de aprendizaje y servicio solidario y cuáles no, o qué tendrían que hacer para hacerlo. Entonces, bueno, recopilaron toda serie de experiencias desde redes digitales o desde páginas web
de las universidades, y la condición para delimitar estas acciones fue muy sencilla en realidad. Fue que contara con la participación de personal docente y de la comunidad estudiantil como parte de estas acciones. Así es que ellos dicen, bueno, pues había empresas que podían hacer acciones, pero no tenían estos requisitos, así es que estas las dejamos de lado. Una vez que recopilaron muchas experiencias, tenemos cerca de 60 experiencias, en el momento les muestro el manual que se hizo. Lo que ellos hicieron fue clasificarlas, y clasificarlas en cuanto a las características que el aprendizaje y servicio tiene. Y las clasifican y a través del cuadrante de aprendizaje y servicio, ¿no? Este cuadrante que nos dice si hay mucho servicio y pocos objetivos de aprendizaje, entonces se trata de iniciativas solidarias, de tipo de corte filantrópico. Y si hay bajo nivel de servicio y bajo nivel perdón, esa es la de bajo, la de alto nivel es voluntariado universitario, o si hay alto nivel de servicio y alto nivel de aprendizaje, entonces se trata de experiencias de aprendizaje y servicio. No hagan mucho caso a esta presentación porque está al revés justamente. Las de abajo van arriba. Entonces, aquí está más claro, ¿no? Entonces tenemos mucho servicio, más aprendizaje, y entonces se tiene el aprendizaje o el voluntariado y demás. Y una vez ubicado esto, ellos lo que hicieron, aquí este es un ejemplo, ellos explican en el manual de qué se trata la experiencia, quiénes participan en la experiencia, y explican por qué sí o por qué no puede ser una experiencia de aprendizaje y servicio solidario. Por ejemplo, en este caso, pues, y lo pusieron muy gráfico. Entonces, aquí es color verde, y entonces si nos vamos es voluntariado institucional, en esta de la UNAM contra el COVID, y en este de apoyo a las pymes, sí lo catalogan como una experiencia completa de aprendizaje y servicio. Ellos fueron sistematizando esto, pero además ubicando a través del cuadrante qué es lo que ocurre, y después analizando. Lo importante aquí, lo interesante es que ellos proponen qué es lo que podría ser la iniciativa precisamente para convertirse en una iniciativa de aprendizaje y servicio. O porque sí es, o porque sí se considera una iniciativa de aprendizaje y servicio. Les comento que tienen otras, no nada más participa la UNAM, sino que participan otras instituciones en México. Por ejemplo, esta es una iniciativa del Tecnológico de Monterrey, que es una empresa, una universidad privada en México. Y en este caso también se contemplan universidades internacionales. El caso de Enfermeros Unidos es una iniciativa con la universidad, me parece que fue, sí, espérenme, sí, el Centro Universitario Virgen de la Paz, de Ronda. Entonces, bueno, permítanme mostrarles rápidamente cómo quedó el manual, que con mucho gusto yo le voy a enviar una copia de este manual a María Rosa. De todas maneras, va a estar en la plataforma de CLAIS y también en una plataforma de la UNAM disponible en línea, pero les enseño cómo quedó. Y, a ver, creo que les estoy mostrando el mismo. Déjenme cambiar la pantalla. Es este. Yo no sé por qué yo sigo, no sé, seguimos viendo el mismo que les había mostrado. Sí, se ve el mismo, Adriana. No, es distinto. No, Es otro, 67 páginas. sí, este es distinto. Ah, sí. Exacto, sí. Nada más déjenme cerrar porque a mí no me ha cambiado la pantalla y me da, sí, exacto. Muchas gracias por decir. Sí, era distinto. Sí, Perfecto, aquí está. sí. Entonces,
Tiene una breve introducción sobre lo que trata el manual y que el manual se genera como parte de un proyecto de investigación, un poco qué es el aprendizaje y servicio, cuáles son esos conceptos básicos, el cuadrante que deben conocer quienes lo lean, y posteriormente empezamos con estas experiencias que ellos fueron recolectando y que fueron sistematizando. No hay una preponderancia ni hay una primacía sobre una institución sobre otra, salvo el caso específico que es una cosa interesante aquí es ver que ellos decidieron que hacerlo muy gráfico y hacerlo con colores iba a permitir reconocer a todo mundo, no nada más a los docentes, sino reconocer qué es lo que iban a estar haciendo. Incluso los estudiantes que pudieran ver que ya estaban haciendo como una iniciativa propia, qué es lo que podrían hacer, por ejemplo, vincularse con algún docente o solicitar en la institución que la experiencia fuera reconocida, también se podía hacer. Entonces, esta parte como de fortalecimiento de los vínculos, fortalecimiento del capital social, me parece que fue un aprendizaje muy interesante que tuvieron a partir de hacer algo muy simbólico y muy sencillo con los mismos. Entonces, está dividido en 3 apartados. Como les digo, van a encontrar cerca de 60 experiencias, 3 apartados que es la UNAM, que se hace en México y que se hizo a nivel internacional. Y aquí es como les comento, pues bueno, aquí se hizo equipo para residentes y entonces se explica, ¿no? Se explica de qué se trata la experiencia, pero también un poco un contexto de la experiencia y si la experiencia responde a una necesidad social, si responde a un aprendizaje de estudiantes y si es el protagonismo el de los estudiantes. Y entonces, bueno, aquí nos dice, no responde al aprendizaje de los estudiantes, ni tampoco hay un protagonismo de los mismos. Y nos dicen, bueno, pues aunque la acción es solidaria, el alumnado no es protagonista del desarrollo, ejecución y evaluación, no pone en práctica sus conocimientos ni ofrece experiencias significativas para ellos, pero se podría convertir en una experiencia de aprendizaje y servicio solidario si se crea un proyecto con los alumnos de ingeniería biomédica, por ejemplo, para la creación del equipo médico con base en los recursos del hospital. Y así vamos encontrando de manera muy sintética todas las experiencias que se fueron haciendo. Esta fue uno de la Fundación UNAM, que es una cuestión de recaudación de fondos y donativo de equipo. Entonces, y así vamos viendo varias. Estas fueron así. Déjenme mostrarles, perdón que vaya un poco rápido, pero les muestro esta, por ejemplo, que sí se integra como una experiencia completa de aprendizaje y servicio solidario y se explica por qué. Este fue el desarrollo de pruebas COVID y bueno, la UNAM está trabajando en el desarrollo de pruebas COVID económicas y rápidas. Actualmente el Instituto de Biotecnología diseña esta prueba que funciona con saliva. Un poco el contexto, como les explico, que a finales de abril del 2020, México era uno de los países en donde menos pruebas COVID-19 se estaban realizando. Y nos dice, es un proyecto que responde a una necesidad social, se integra el aprendizaje de los estudiantes, en este caso los estudiantes becarios o los estudiantes de posgrado que estudian en el Instituto de Biotecnología, y también está el protagonismo de los estudiantes. Así es que es una experiencia completa. Y así vamos viendo todas las que se integraron. Me parece que va a ser muy interesante. Aquí hay otra, que es la construcción de un respirador portátil, que hicieron también estudiantes de la UNAM. Y después pasamos a las de el resto de México y el resto del mundo. Aquí hubo una experiencia de apoyo psicológico, pero pues no se correspondía a un aprendizaje porque era más una tarea de voluntariado exclusivamente de quien quisiera participar. Y bueno, pues no quisiera robar muchísimo más tiempo a mis colegas para poder también conocer sus experiencias, pero estaré encantada de poder comentarles cualquier duda o comentario que pudieran tener con este manual y con gusto lo comparto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Adriana, por compartir esta riquísima experiencia
que me parece muy interesante porque nos permite mostrar claramente cómo se puede integrar la investigación en el marco de los proyectos de aprendizaje-servicio ante la importancia de sistematizar las prácticas, ¿sí? Porque muchas veces uno está muy involucrado en el hacer y esta combinación de reflexión y de sistematización para poner el foco en los componentes fundamentales de las prácticas, la verdad que permite que ustedes ahora nos puedan compartir un material muy rico que también nos lleva a nosotros a reflexionar sobre las prácticas que hacemos y rescatar el valor que tienen, sabiendo que hay algunas que pueden ser excelentes experiencias por la respuesta que dan a la necesidad, pero también es interesante pensar cómo pueden ser el punto de partida también para fortalecer los aprendizajes académicos. Así que vamos a disfrutar muchísimo de este material, después lo vamos a compartir por el campus para que todos lo puedan aprovechar. Así que nuevamente muchas gracias, Adriana. Bueno, ahora vamos a viajar a Chile, ¿sí? Para que María Fernanda Calvo nos pueda compartir una experiencia en profundidad que estuvo desarrollando en el marco de la pandemia. María Fernanda es kinesióloga y magíster en neurorehabilitación, docente de la carrera de kinesiología de la Universidad Católica de Chile ya hace 7 años, y está a cargo del aprendizaje a servicio en la carrera hace 5 años, presentando su experiencia en el proceso de institucionalización de la metodología en kinesiología en seminarios nacionales. Además es encargada de vinculación con el medio de la carrera que ha permitido desarrollar actividades extracurriculares de servicio que dan continuidad con las actividades de aprendizaje a servicio. Y también, bueno, trabajó 8 años en el Centro Comunitario de Rehabilitación con personas en situación de discapacidad y adultos mayores que viven en la comunidad. Así que, bueno, Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, y acá ya listos para escuchar tu experiencia. Gracias, María Rosa. Saludos desde Chile, que estamos al lado en realidad. Qué ganas de ir a Buenos Aires cuando se pueda. El año antepasado fuimos a la maratón, así que ojalá estamos esperando que se abran de nuevo las opciones. Ojalá, ojalá. Bueno, yo les voy a compartir acá la presentación, que creo que la pueden ver, ¿verdad? Bueno, yo estoy a cargo de aprendizaje y servicio en la carrera. Además les voy a mostrar 3 de las 4 asignaturas voy a mostrarles las 4 asignaturas donde hemos realizado aprendizaje y servicio y que también nos hemos adaptado, nos tuvimos que adaptar a la pandemia. La verdad es que desde marzo, porque a nosotros nos entregaron la indicación de en marzo decidir si hacíamos o no aprendizaje y servicio el semestre pasado, y a mí me pasó que el curso que yo estaba a cargo era 80% aprendizaje y servicio y tenía un día para tomar la decisión, así que dijimos no, tirémonos al agua, podemos hacerlo, hay muchas necesidades, y eso nos permitió continuar, nunca paramos, todos nuestros cursos continuaron siendo aprendizaje y servicio como estaban previo a la pandemia. Bueno, así como para introducir en el tema, nosotros tenemos institucionalizada esta metodología. Eso quiere decir que dentro de los 4 años de la carrera hay un curso marcado que es AMACESE y que vamos trabajando ciertas habilidades transversales de manera progresiva, en los niveles más iniciales, de forma más básica, y se espera que ya en 4º año sea un nivel superior, por lo tanto haya, por ejemplo, dentro del trabajo en equipo no solamente identifiquen roles, sino que además tengan roles de liderazgo o puedan llegar a acuerdos, o hay como ciertos criterios que tenemos de profesionalismo que están identificados. La carrera tiene 5 años, el 5º año es de prácticas profesionales, y estamos trabajando porque se pueda también colocar algunas prácticas que sean también aprendizaje y servicio, pero eso, producto de la pandemia, ha sido un poco más difícil, porque me imagino que a todos ustedes les pasó que cuando les dicen este es un curso AMACESE, empieza a haber un momento de pánico, porque hay que relacionarse no solamente con los estudiantes, sino que también con socios comunitarios, y eso nos ha frenado un poco. Pero a modo de, como para que entiendan el contexto, la carrera, antes de las prácticas profesionales, tenemos en el primer año un curso que son principalmente, los alumnos entran y tienen biología, química, cálculo, morfología, y entre medio está introducción a la kinesiología,
que ese es el curso AMACESE. En el segundo año ya tiene que ver con entender el movimiento y fisiología normal de una persona, y ahí está el curso de ciclo vital enmarcado. En tercer año ya es evaluación, y en cuarto año ya es tratamiento, ¿ya? Entonces cada uno de estos cursos que está marcado tiene también un poco ese objetivo. Para nosotros como carrera no hay un curso o una asignatura que sea específicamente de geriatría, considerando que es una población que es muy importante, que los kinesiólogos abordamos desde muchísimos puntos de vista, y por lo tanto, en el momento de institucionalizarlo, se decidió tomar esa línea, ¿ya? Y tomar esa línea en el sentido de que, por ejemplo, tomando como la política de la OMS del envejecimiento activo, que para tener este envejecimiento activo tenemos que intervenir en distintas etapas de la vida de distintas formas, el curso de introducción tiene que ver más bien con intervenir tanto en niños, adultos o personas mayores, desde la promoción y prevención. En ciclo vital, donde ya entramos al envejecimiento normal, también prevención y promoción, pero ya más específico hacia el envejecimiento, y en los cursos de base y geriatría ya estamos en intervenciones, en el caso de bases, en adultos mayores que no tienen una patología, sino que es más bien una preevaluación de ciertas aptitudes físicas para el ejercicio, promocionar la actividad física y el ejercicio, y ya en la unidad de geriatría estamos bajo el límite de funcionalidad o discapacidad, y por lo tanto ya estamos con pacientes que tienen ciertas patologías. Entonces hay una línea también en la que se maneja un poco la AMACESE. Ustedes me dicen si hablo muy rápido, porque en Chile hablamos de repente un poco rápido. Así que me dicen si estamos bien. Bueno, este es el curso Introducción a la Kinesiología. Introducción tiene como fin que los estudiantes que entran en primer año, desde el colegio, entiendan que es básicamente un kinesiólogo, ¿ya? Y en ese entender que es un kinesiólogo, ellos tienen que desarrollar un servicio o un producto que vaya orientado en la prevención, promoción de salud, dependiendo de las necesidades de los socios comunitarios. Y en la imagen de arriba, ustedes ven cómo era esto antes de la pandemia. Antes de la pandemia, los chicos iban, hacían 2 o 3 visitas previas para conocer a las personas, levantar necesidades, y finalmente entregaban un servicio que podía ser, por ejemplo, en este caso, un taller de prevención de caídas, ya donde ellos enseñaban algunos ejercicios, educaban, etc. Y la verdad es que desde el año pasado nosotros pudimos adaptarnos a eso. Inicialmente nosotros lo que hicimos fue levantar las necesidades como docentes, entregarla a los estudiantes, y tuvimos un par de encuentros con los socios, y los socios eran kinesiólogos encargados de ciertos lugares, por ejemplo, ciertos establecimientos para adultos mayores, o algunas fundaciones de niños con cáncer, por ejemplo, que habían quedado como sin tanto ejercicio, etc. Este año dijimos, no, tenemos la experiencia del año pasado, ya podemos, y hicimos 3 encuentros virtuales por Zoom con los socios comunitarios. Hicimos uno inicial para levantar las necesidades, uno intermedio donde se presentaban las propuestas y ellos recibían feedback para poder mejorar estos productos, y uno final donde ya se entregaban los productos y se analizaban cómo había sido la experiencia, qué cosas podían mejorar en general. Este año incluso lo hicimos interdisciplinario, trabajamos con nutrición y con terapia ocupacional, lo cual en tiempos no pandémicos quizás habría sido más difícil la coordinación, así que eso también fue un plus de la pandemia. Y algunas reflexiones que este curso en general tiene que ver con levantar habilidades de compromiso social, trabajo en equipo, habilidades comunicativas, y aquí hicimos algunas reflexiones que yo les voy a mostrar algunos ejemplos al final a grandes rasgos de lo que utilizamos con todo. En el curso de ciclo vital, la unidad de envejecimiento ciclo vital, ellos aprenden desde lo que sucede in útero hasta el envejecer. Y la parte de envejecimiento está enmarcado también con aprendizaje servicio, y lo mismo, ellos antes iban a un centro, iban 2 veces, primero hacían una evaluación y después hacían como una educación a los adultos mayores, y este año hicimos un cambio, lo hicimos online con los adultos mayores, ahí ven algunas de las personas que participaron dentro de los grupos. Y fue un curso que para los socios comunitarios significó un curso de envejecer saludable,
porque la invitación era a co-crear productos de envejecimiento saludable en 4 temáticas que nosotros les dábamos a los chiquillos. Entonces, algo que fue interesante es que por primera vez les hicimos la reflexión inicial del termómetro sobre los prejuicios hacia el envejecimiento a los estudiantes, que era algo que siempre hacíamos, pero también tuvimos un encuentro previo con los socios comunitarios, con estos grupos de adultos mayores, sobre los prejuicios hacia los jóvenes y también sus propias percepciones sobre qué es envejecer. Y eso fue una experiencia muy entretenida, muy gratificante. Ahí les voy a mostrar, utilizamos Jamboard igual que con los estudiantes, solamente que tuvimos que asistirlos más en que nosotros manejábamos las tarjetas, porque muchos se conectaban por celular, entonces es más difícil manejar esta tecnología. Después hubo una reunión para lo mismo, conocerse, levantar las necesidades y instancias de co-creación que no solamente se limitaron a los encuentros de Zoom, sino que también a mensajes por WhatsApp. Y eso fue lo más bonito de toda la experiencia, porque los chiquillos mandaban los trabajos y los adultos mayores con WhatsApp, con audio, mira, yo no entiendo qué es un condrocito, mejor esta letra acá, no me gusta acá. Y eso fue muy entretenido para después tener este encuentro final donde hicimos una reflexión en conjunta de aprendizaje. Así que este curso que terminó la semana pasada es como el mejor que yo creo que hemos tenido de todos los AMACS que hemos hecho en esta unidad, ha sido este. El otro curso que les comentaba es Bases del Movimiento Terapéutico, donde lo que se realizaba era un entrenamiento a una persona mayor que vivía en la comunidad y que estaba quizás asociado a alguna municipalidad de Santiago. Y acá también lo pudimos adaptar, particularmente en este curso, normalmente se hacían alrededor de 6 intervenciones con los adultos mayores y se redujo a 3. Esta reducción tuvo que ver con que primero se hacía una charla y después se hicieron 3 sesiones individualizadas de atención y entrega de un plan de ejercicio. Y el último curso, que es el que está, hay un video que después les vamos a compartir el enlace, que es Kinesiología en Especialidades, que es esta unidad de geriatría, que es 4º año, que me gustaría colocar un contexto muy importante, porque estos alumnos que estaban en 4º año, el año anterior en 3º, en Chile se dio el estallido social, y por lo tanto, alumnos que debiesen haber tenido muchas visitas clínicas para estar con pacientes, no tuvieron visitas clínicas. Durante la pandemia, el año pasado no pudieron tener actividades clínicas tampoco con pacientes y llegaron a este curso donde era la primera vez que iban a estar a cargo de una persona, ¿ya? Entonces fue muy interesante. Nosotros ya estábamos, este curso se desarrolló en octubre, entonces ya habían salido algunos manuales de telerehabilitación, algunos de nuestros colegas ya estaban realizándolo, entonces ahí los asesoramos harto como para prepararlos a ellos. Y hicimos una sesión, una reflexión inicial que tuvo que ver con los prejuicios, como con los miedos, porque había mucho miedo, sobre todo cosas que surgieron, como ¿qué pasa si el paciente se cae? No puedo estar ahí. O ¿qué pasa si se pone a llorar? ¿Cómo lo voy a contener? Cosa que nos sucedió en una sesión y pudimos contenerlo, así que eso fue súper bueno que pasara y que también se diera como esta reflexión inicial. Así que tuvimos como ese momento inicial, fue una reflexión más bien de cómo se sienten ustedes preparados para esto, pensando en que también era 4º año y después de este curso ya entran a las prácticas profesionales, o sea, como al agua. Entonces esto era como bien importante. En situación prepandémica nosotros normalmente veíamos 2 veces a las personas, íbamos a sus casas, levantábamos necesidad y después entregábamos un plan de tratamiento. En situación pandémica logramos hacer 5 sesiones a cada paciente, porque hicimos primero una entrevista para levantar la historia clínica, que fue hecha por el docente, y después hubo 4 sesiones de rehabilitación, de evaluación y de rehabilitación, y la última incluso fue post el curso, o sea, cerrando el curso, porque la idea era ver cómo había andado esta persona para tener algún cambio en 2 meses, ¿ya? Así que fue bien interesante y ahí les voy a mostrar también los relatos de telerehabilitación, que también fue muy entretenido como reflexión. Y en esta segunda parte les quería mostrar algunas reflexiones que nosotros utilizamos. Para compromiso social, el foro nos ha servido mucho. Este es un documento que lo recomiendo, es un estudio que habla de las diferencias en expectativa de vida en 6 ciudades de Latinoamérica,
Y en el caso de Chile, que esto surgió como considerando el estallido social, para nosotros esto es como bien importante porque en Chile se detectó que existe una diferencia de 16 años de vida en las mujeres que viven en sectores del sector oriente, que es como el sector más acomodado o nivel socioeconómico más alto, versus los niveles socioeconómicos más bajos, y analizan determinantes sociales de la salud que nosotros utilizamos como una introducción. Así que este es un artículo que es bien interesante para utilizarlo quizás como un foro de discusión, como para empezar a hablar de ciertos temas. Hablan del hacinamiento, del nivel educativo, es bien interesante. El termómetro lo adaptamos, Jamboard es perfecto para esta adaptación, y esto es el Jamboard que utilizamos para introducción este año, que utilizamos algunas frases, esto era como enmarcado en los determinantes sociales de la salud, entonces utilizamos el tema de la pandemia también para conversar, y por supuesto aquí pasó, que no sé si pasó lo mismo en los otros países, pero después de las fiestas de Año Nuevo el año pasado, aquí hubo un pic de casos, y hubo muchas noticias sobre los jóvenes que están siendo irresponsables con todas las medidas de COVID. Entonces les pusimos la frase, los jóvenes son menos responsables en relación a su salud, como factor, como determinante social, etc. ¿Ya? Entonces también fue bien entretenido como para poder incorporar cosas que están pasando. Este es el termómetro que hacemos en Ciclo Vital sobre los prejuicios hacia envejecer, que utilizamos con los estudiantes. Y este es el que utilizamos con los adultos mayores. Acá esta es una solamente de las frases que era una de las importantes, como los jóvenes van a tomar en cuenta mis percepciones, y la verdad es que hubo un gran debate, no logramos decidir si era verdad o mentira, lo dejaron al medio, ahí esa fue como la más importante. Y estas son todas prejuicios o frases que están un poco sustentadas de estudios que se han hecho del envejecimiento en Chile, pero además del manual este manual que hizo la OMS del edadismo sobre los prejuicios. Estos son los principales prejuicios que existen hacia la gente joven y hacia la gente mayor. Aquí les coloqué un pequeño dibujo. Nosotros utilizábamos harto esta reflexión del trabajo en equipo de armar una, ¿cómo se llama? Con espagueti, con tallarines y con marshmallow la torre. Bueno, lo adaptamos al dibujo, y aquí no sé si se ve bien, pero ellos tenían que dibujar un dibujo que nosotros les mandábamos a parte del grupo y el dibujante no lo tenía, y son dos situaciones distintas, en una el dibujante puede preguntar y en otra el dibujante no puede preguntar. Hay una tercera que no quisimos incorporar, que es que solamente el dibujante pregunta, pero existen esas tres instancias y es una buena instancia también de motivación. Las caras cambian, los chiquillos hay un tiempo, tienen 2 minutos, el que mejor lo hace tiene cierto como premio, entonces también es como entretenido para ver cómo funcionan las dinámicas dentro de los grupos. Dibujar conceptos también, aquí les dividimos algunos conceptos claves del curso. Este es, por ejemplo, comunicación efectiva, entonces los grupos tenían que dibujarlos y otros grupos tenían que adivinar qué significaba, y ahí empezábamos a hablar de, bueno, cuál es la importancia de las gráficas, de lo que tratamos de transmitir, de si yo entiendo lo que significa un dibujo, el concepto es lo mismo, etc. Pensamiento crítico también, cuando levantamos las necesidades, utilizar primero, por ejemplo, un Jamboard para analizar qué cosas pasaron, ver cuáles pueden ser sus relaciones, y después quizás transferirlo a un árbol de problemas, donde ellos puedan graficar cuál es el problema principal, cuáles son sus causas, las raíces, como las consecuencias, etc. También nos sirvió mucho Jamboard para dar feedback entre los estudiantes, porque no sé si les pasa a ustedes, pero a veces uno hace clase y están todas las cámaras apagadas, entonces es bien desmotivante, y lo que utilizamos fue que utilizamos un Jamboard. Cuando habían las presentaciones, cada página del Jamboard tenía una de las propuestas, y dentro de la nota de trabajo en equipo tenían que ellos colocar una recomendación como grupo para cada una de las propuestas. Entonces eso también fue bueno porque se sistematiza, queda ahí escrito, son como cosas que quedan también tangibles para los estudiantes. También una tabla de priorización, por ejemplo, cuando hay muchas ideas, cómo llegamos al acuerdo. Bueno, veamos si es factible, si es atingente, si es una idea que puede ser duradera en el tiempo, y cada participante puede votar, porque también si en situación presencial hay algunos que hablan mucho y otros que hablan poco, en Zoom hay algunos que definitivamente no hablan. Entonces también esta es una buena estrategia, darte un voto por color, ¿verdad? Y decir dónde quieres
dar tu opinión. Para las reflexiones de cierre utilizamos harto líneas de tiempo, que pueden ser un PowerPoint, un Jamboard, y creo que hay ahora una aplicación también para líneas de tiempo que también está muy buena. Dificultades, valores que tuvieron a lo largo de la experiencia. Y esto es lo que yo les comentaba de los relatos de telerehabilitación, que hicimos un foro. Las instrucciones del foro eran que a través que tenían que analizar crítica y constructivamente el proceso de envejecimiento en Chile y cuál es el rol del kinesiólogo, y reflexionar sobre su experiencia. Entonces la idea era que pudiesen leer algunas de estos resultados de una encuesta de calidad de vida y vejez que se realiza en Chile, y en base a eso puedan un poco generar una reflexión de su experiencia. ¿Fue así, no fue así? ¿Cómo se adaptaron? Con los adultos mayores el tema de la tecnología es un susto gigante. Y este es, por ejemplo, uno de los resultados que, ahí creo que se escucha, no sé si se escucha, ¿sí? Y este es un TikTok, entonces les dimos, usen como ustedes quieran. No es una caricatura, es decir, no hay un estereotipo de tercera edad. Uno tiende a pensar que la tercera edad no sabe mucho, no se adapta a los tiempos, no entiende nada. No sé si estás compartiendo a través de... Se escucha muy bajo. Ay, se escucha bajo, ya, a ver, déjame dejar compartir esto, porque en verdad esto fue de las cosas bonitas que surgieron. Cuando pones compartir tenés que seleccionar abajo compartir el sonido. Ahí lo puse, a ver. Según el comentario de Pia ¿Ahí sí? Aquí dice que en la publicación aprendí que la tercera edad no es una caricatura. Es decir, no hay un estereotipo de tercera edad. Uno tiende a pensar que la tercera edad no sabe mucho, no se adapta a los tiempos, no entiende nada, y la verdad, todo lo contrario. Y te lo muestro con este texto. Según el comentario de Pia Santelices, aquí dice que los adultos mayores... Ahí les puedo compartir si quieren esa también después para que lo vean, pero les dimos la opción de que finalmente versaran la experiencia como ellos quisieran. Algunos utilizaron Ingenially, algunos efectivamente escribieron en el foro, y otras utilizaron TikTok, que es como algo súper, como generacionalmente es como algo entretenido también para ellos. Finalmente, ya como para terminar, Padlet me ha servido mucho para socializar los productos que se han utilizado y que se han realizado, y también para llevarlo como registro interno. Súper bueno, yo ahora tengo los Padlet, tengo todos los productos muy ordenados, así que también lo recomiendo. Y ya a modo de concluir, creo que la pandemia ha sido una oportunidad para abordar necesidades que son muy reales y para adaptarnos también a formas que yo creo que pueden ser un buen complemento. El formato online creo que puede terminar siendo un buen complemento porque permite optimizar ciertos tiempos, la gestión, con más vías de comunicación con los socios comunitarios, y además creo que estamos viviendo tiempos que promueven mucho compromiso social y mucho sentido a las actividades de A+S. En Chile, por lo menos, tenemos el estallido, ahora estamos en pandemia y ahora estamos creando la Constitución. Entonces estamos con temas de sobra, ¿verdad? Y en el mundo están pasando muchísimas cosas más. Así que eso, muchas gracias. Yo aquí les muestro, este es un taller que hacemos también de actividad física con adultos mayores todos los miércoles, y también algo muy entretenido es que tenemos personas de todo Chile, no solamente de Santiago. Así que creo que esto ha expandido las fronteras. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fernanda. La verdad que fue clarísima tu presentación. Agradezco ese momento donde tuviste que decidir si seguir adelante con las prácticas o no, y por suerte dijiste que sí, porque fue muy rica la experiencia. La verdad que nos ayudan a repensar muchas de nuestras propias prácticas y a identificar también nuevos recursos tecnológicos para incorporar, sobre todo en este momento de virtualidad, para que los encuentros sean también mucho más ricos. Así que muchísimas gracias, Fernanda. Después vamos a compartir también un video muy bueno que grabaron sobre la experiencia, como para que puedan seguir conociendo algunos detalles. Así que, bueno, y ya está preparado para hacer su presentación Sebastián Puglisi, como dice la pantalla, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde Sebastián es profesor titular y donde coordina los proyectos de aprendizaje y servicio solidario, acompaña también los proyectos de extensión desde hace más de 20 años,
y bueno, es un colega también de CLAIS, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, con quien hemos compartido grandes aventuras en el mundo del aprendizaje a servicio, y debemos reconocer especialmente la participación de Sebastián, porque más allá de todo esto, él es el secretario de Educación del municipio de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, así que tiene también una importante responsabilidad de la administración pública, así que bueno, vamos a aprovechar para poder escuchar su experiencia. Bueno, muchas gracias. Yo le pido disculpas a los colegas porque yo no los llevo de viaje a ningún lado, no tengo el acento ese tan lindo y tan simpático que tienen las chicas, así que bueno, lo mío es de cabotaje. Bueno, buenas tardes a todos, yo les agradezco mucho, María Rosa, Fran, Somoza, Katy Nocilla, por permitirme estar y poder mostrar la experiencia que venimos desarrollando junto a un equipo de trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para las amigas que no son de Argentina, les cuento que Mar del Plata es una ciudad que se encuentra a 400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes y que tiene 5 universidades públicas. Sí, perdón, 5 universidades. Una de ellas es la universidad pública, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Universidad que estableció en el año 2011 la obligatoriedad de las prácticas en comunidad como requisito curricular en todas sus casas de estudio, en sus 10 facultades, con diferentes formatos, seminarios obligatorios, vinculados, radicados en el área de extensión, como en el caso de la Facultad de Derecho que hoy presento, y también como en la Facultad de Ciencias Económicas, en la que desarrollo proyectos de práctica en comunidad desde el año 2011. Pero también en otras facultades formando parte de espacios curriculares, como ocurre, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Salud, por dar algún ejemplo. Les decía, en la Facultad de Derecho, el formato es de seminario obligatorio de prácticas sociocomunitarias. Consiste en un seminario cuatrimestral que se puede extender con proyectos que son iniciados y desarrollados por los estudiantes de una corte y que pueden tener conclusión o permanecer abiertos hasta resolver situaciones que se presentan y que requieren del trabajo de un estudiante de la facultad. Es decir, en algunas oportunidades la tarea puede ser iniciada por un grupo de chicos y chicas y terminados por otros, pero lo que no se pierde es el vínculo entre la facultad y una organización comunitaria u organismo estatal con la que en conjunto trabajamos para resolver cuestiones que preocupan a la organización y que se resuelven por la colaboración, por el trabajo, por la tarea de los estudiantes. Comenzamos el año pasado en la Facultad de Derecho y la pandemia nos hizo dudar acerca de empezar o no en este espacio que es nuevo para la facultad, más allá de que tiene 10 años en la universidad, para la Facultad de Derecho es un espacio nuevo. Y a principio de este año nos reunimos en el equipo de trabajo con autoridades de la facultad, nos pusimos a pensar qué hacer ante esta pandemia que puso patas para arriba todo lo conocido, y volvimos a poner sobre la mesa los mismos objetivos que nos habíamos planteado originalmente. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos este año? Los objetivos eran, en primer lugar, incorporar el aprendizaje-servicio en la educación superior para que los y las estudiantes pudiesen generar actitudes solidarias y comprometidas con la comunidad como principio ético, como principio ciudadano. Y en segundo lugar, fortalecer el deber de nuestra universidad, que es establecer lazos con otras organizaciones que trabajan por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque lo que no había que perder de vista es que la práctica debe ser responsable, comprometida, porque lo que van a ejecutar los estudiantes, lo que van a llevar adelante, lo que van a protagonizar, es una intervención como profesionales del derecho. Y por lo tanto, eso requiere la responsabilidad que implica hacerlo. Esa responsabilidad, sin dudar, los va a hacer enfrentar a dificultades con una actitud comprometida para superarlas, y además la posibilidad de ofrecer a las organizaciones las mejores opciones, consejos, de acuerdo a su criterio profesional. Ustedes verán en esta pantalla que hay requisitos de aprobación para este espacio como los hay en cualquier otra materia de la facultad. Hay que asistir a un mínimo de clases, hay que entregar material, hay que aprobar instancias evaluativas. Allí verán en principio que el estudiante entrega un trabajo de análisis bibliográfico. Eso que llamamos el TAB es un espacio de reflexión sobre las lecturas que le sugerimos desde la cátedra.
pretendemos instarlos a la lectura de bibliografía y convocarlos a realizar una reflexión crítica de lo que postulan los autores. Ahí van a ver que ustedes que hay un plan de trabajo inicial, eso es un presupuesto de trabajo, es la formalización de las propuestas que pretenden construir o que están construyendo con la organización. Y allí se pretende que relaten cuestiones relacionadas con el vínculo, con las tareas a desarrollar y otros aspectos relacionados con la planificación de la tarea. En este sentido, no solo vamos a leer lo que escriben los estudiantes, sino que esperamos encontrar coherencia con lo que los estudiantes comentan en cada uno de los encuentros, en cada clase. Fíjense que hay una entrega al final del recorrido, un informe final, y luego de eso una exposición conjunta, un coloquio que realizan los estudiantes, los miembros de la organización con la que trabajan, y delante de todos sus compañeros. Fíjense que hay cosas importantes, hay cosas relevantes que tenemos en cuenta, y eso tiene que ver con la adquisición de saberes, la capacidad de análisis, la intervención propiamente dicha. Entonces, les decía que la experiencia piloto que hicimos el año pasado con un pequeño grupo de estudiantes nos conducía a lo conocido, nos llevaba a la clínica jurídica gratuita. Y la verdad que queríamos cambiar esa lógica. Queríamos salir del trabajo de acompañamiento a los grupos de extensión, queríamos pensar algo distinto. Y en ese sentido les digo que la pandemia nos ayudó porque hubo que repensar, hubo que reinventarse, y entonces así aparecieron estas prácticas mixtas, que son las que estamos desarrollando este año. Parte presenciales, cuando se pudo, y parte desde la virtualidad. Ahí estamos con el equipo con máscara, barbijo, distanciamiento, como nos fue permitiendo la pandemia ir trabajando en el aula. Y ese repensar lo conocido nos acercó al municipio, básicamente a dos áreas en las que sus responsables nos habían hablado acerca de la posibilidad de que los estudiantes de la Facultad de Derecho realicen pasantías, prácticas, y dijimos, bueno, es una buena oportunidad de encontrar el espacio propicio para desarrollar prácticas sociocomunitarias. Y así fue. Las dos áreas fueron Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Desarrollo Social. La Defensoría del Pueblo en mi ciudad es un organismo que tiene defensores elegidos por la ciudadanía, y es el ámbito donde los ciudadanos recurren ante una falta de respuesta de alguna institución pública de la ciudad. Si el caso que los vecinos traen a consulta requiere una respuesta rápida, permite un tipo de gestión directa, se procede a viabilizar con un procedimiento sencillo, una intervención telefónica, la resolución del conflicto, del problema. Pero cuando ninguno de los procedimientos habituales de negociación, de intercambio se pueden instrumentar, ahí se inicia la tramitación de un expediente, una actuación que opera a partir de procedimientos administrativos que están previstos en una ordenanza de procedimientos administrativos. Ahí es donde nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho proponen alternativas de solución desde su experiencia teórica, por ser estudiantes avanzados de la carrera de Derecho, pero en franco vínculo con quienes desde la Defensoría tienen la experiencia cotidiana en resolución de conflictos. Por eso decimos siempre que las prácticas son un espacio importante de aprendizaje para los estudiantes fuera de la universidad, fuera del aula tradicional. El estudiante aprende y sugiere, aprende y enseña, aprende y colabora resolviendo conflictos, aportando todo el conocimiento teórico adquirido en la facultad, pero ahora puesto al servicio de la comunidad, de esa comunidad de la cual la facultad forma parte. Fíjense ahí algunas imágenes que tienen que ver con los estudiantes reunidos con los defensores y también escuchando reclamos de los vecinos, que luego daban lugar a intervenciones de nuestros estudiantes para mediar y encontrar soluciones. Y también les decía, trabajamos con la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene varias dependencias. Alguna de las dependencias tiene que ver con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Dirección de Políticas de Género, y ahí los estudiantes hicieron actividades presenciales y virtuales. Las actividades presenciales tuvieron que ver con la escucha de demandas de algunos vecinos, y las virtuales tuvieron que ver con instancias de capacitación. Y la verdad que les fue muy bien a los estudiantes porque pudieron organizar jornadas de debate, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de encierro, donde algunos actos de violencia contra mujeres se vieron recrudecidas.
Así que bueno, muy interesante el trabajo que pudieron desarrollar y el aprendizaje que pudieron desarrollar los estudiantes. En la dirección de la tercera edad también tuvieron la posibilidad de trabajar, y ahí se incorporaron a una campaña de buenos tratos y buena vida a toda edad, y ahí también organizaron algunos encuentros de reflexión, de intercambio, de capacitación, también con instancias presenciales y virtuales. Es decir, los estudiantes pudieron realizar una tarea que los sacó del aula, les permitió aprender más y mejor. Yo voy a terminar, pero yo, si me permiten, una última reflexión, que básicamente tiene que ver con 2 o 3 cosas interesantísimas que ocurren en estos procesos de universidad pertinente, de universidad ocupada en resolver problemas comunitarios, de ser protagonistas de los cambios necesarios. La primera es el protagonismo de los estudiantes. Los estudiantes son protagonistas de las historias del trabajo en comunidad. Ellos aprenden más, aprenden mejor, aprenden activamente, se adaptan a la realidad, ocupan otros lugares en el proceso de enseñar y en el proceso de aprender. La otra cuestión, la segunda, también central, es la experiencia educativa de aprendizaje, porque el aprendizaje y servicio es un modo distinto de aprender en contextos reales, con problemas más reales y con personas reales. Y por último, otro aspecto es que en este aprendizaje distinto, en el que el estudiante, la estudiante es protagonista, aparecen además una instancia clave que es el aprendizaje en ese contexto real, que necesariamente implica una transformación de la comunidad, de la organización en la que estamos trabajando. Transformamos y nos transforma. Así que yo los insto a seguir profundizando estas cuestiones del aprendizaje-servicio, del trabajo en comunidad, porque genera una universidad pertinente que es la que seguimos necesitando. Gracias y perdón si me extendí, Rosy. No, todo muy bien, Sebastián. Muchísimas gracias, porque la verdad que los 4 nos permitieron poder, bueno, conocer no solamente las experiencias de la universidad, sino ir enriqueciendo la mirada sobre determinados aspectos y sobre todo promover prácticas que sabemos que son muy significativas, no solamente desde lo académico, sino del impacto concreto que tienen en cada una de las personas que, sobre todo en este contexto tan particular de pandemia, poder contar con acompañamientos como los que pudieron ofrecer desde la universidad, pasaron a ser doblemente significativos. Así que agradezco nuevamente el tiempo de cada uno de ustedes, no solamente para este encuentro, sino del tiempo que le dedicaron a cada una de estas iniciativas. Mientras ustedes hablaban, en el Padlet, que ahora vamos a compartirlo, presentaron algunas preguntas que vamos a aprovechar en estos momentos como para revisarlas, y que los disertantes, antes de retirarse, nos las puedan contestar. Si quedó alguna pregunta pendiente o algún comentario, les pedimos que las completen. Bueno, acá para Brenda, Emanuel preguntaba si tenés alguna herramienta para motivar al equipo. También preguntaron cómo se maneja el compartir los saberes para que el aprendizaje sea mutuo para estudiantes y la sociedad. Emanuel, bueno, también comentaba, entendiendo que la empatía es un gran motor movilizatorio para los proyectos de prácticas sociales educativas, si hay algún método que conozcas para contagiarla, y si hay algún autor referente en la materia, y ya que debe ser difícil contar en breves palabras la metodología. Y Diego Moreira, si respetar los tiempos también es algo que hay que tener en cuenta, no se manejan los mismos tiempos entre el sector académico y el social. Sí, Brenda, si querés, aunque sea, anticipar algunas primeras respuestas a estas consultas. Sí, algunas ideas, así que estuve también leyendo mientras hablaban. Primero, bueno, agradecer a los compañeros la verdad que me voy con bastantes ideas interesantes para comentar por allá también. Por lo que preguntaba Manuel, ahora ya estaba pensando si se refería más a profesorado o alumnado. Sí que se me ocurría como en clave del profesorado, simplemente como decir, a nosotros lo que nos fue muy bien es la construcción de un grupo. Nosotros tenemos el grupo APSV y simplemente tener ese espacio como que fue muy importante para el profesorado, para compartir experiencias. Incluso en la Universidad de Lleida le llaman cafés APS, ¿no? Y quedan de vez en cuando también, y tener ese espacio. Además de que la universidad nos reconozca como participación en proyectos de innovación y así, que eso también pues va bien, ¿no? Pero precisamente de cara al alumnado esto, de cara al profesorado, perdón.
de cara al alumnado, pensaba que muchas de las cosas que tienen que ver con la motivación son cosas como las que enseñó antes Fernanda, ¿no? Sí, Fernanda desde Chile, como hacer estas actividades, ¿no? Que en este caso fueron online, pero que pueden ser presenciales, que tienen que ver con crear equipo, con generar esos espacios previos, ¿no? Ayudan a motivar, ¿no? Al equipo como a seguir, ¿no? Y te lo conecto también con el tema que después preguntabas de la empatía, ¿no? Hay dos momentos en el aprendizaje-servicio, dos dinamismos que le llamamos el aprendizaje-servicio importantes, ¿no? Que uno de ellos es el tema de la necesidad, y entonces tanto para motivar como para fomentar esta empatía, poder transmitir esa necesidad a quien va a implicarse en ese proyecto, sea mediante testimonios de aquellas personas con las que van a tratar, sea mediante que en momentos de pandemia nos fue bien trabajar con videos y que nos manden algún video en el cual las mismas personas explicaran, ¿no? Por qué necesitan ese servicio, por qué en esa escuela estaría bien hacer eso, ¿no? O cosas así, o en el caso de alguna necesidad contar como con testimonios directos o incluso utilizar películas, ¿no? Hay algunos libros, por ejemplo, en el libro de cómo hacer proyectos de aprendizaje-servicio, creo que lo coordina José María Puig, hay como toda una lista como de películas y textos que se pueden usar para reflexionar, aunque seguro que ustedes tienen muchos más, ¿eh? Y esta parte de necesidad sería un dinamismo importante, y el otro es el de la reflexión, ¿no? Todas esas actividades que hacemos para ir reflexionando durante el proyecto, que no quiere decir que se reflexione al final. Yo creo que Fernanda puso algún ejemplo de vídeos al final, pero hay reflexión durante todo el proyecto, y aprovechar esos espacios nos ayuda, ¿no? A acabar de conectar, ¿no? con todas esas situaciones sociales que están viviendo durante el proyecto, ¿no? Y así también, por ir rápido y no acaparar mucho, sí que el tema de compartir saberes, ¿no? Sí que pensaba el tema de compartir saberes con los estudiantes. Claro, yo creo que cuando está dentro de una asignatura es más fácil porque forma parte de tu contenido. A veces cuando ha sido experiencias que no estaban tan enmarcadas en una asignatura, siempre nos ha ido bien esta parte de hacer sesiones previas, sesiones de trabajo previas que enriquecieran esos aprendizajes, ¿no? Y también de cara a transmitirlos a la sociedad, todas las herramientas de difusión, como los compañeros de México nos han explicado, ¿no? Cómo difundir estas prácticas, ¿no? También han sido muy, muy importantes. Y la última cosa solamente que les quería comentar un poquito sobre el compañero que comentaba todo el tema de los tiempos, ¿no? Nosotros también hemos trabajado por otras cosas, ¿no? Acompañando entidades sociales para hacer proyectos de aprendizaje-servicio, entonces hemos visto también mucho el rol del otro lado, ¿no? Del actor no educativo. Y sí que es importante, ¿no? Esta idea de que estamos en instituciones diferentes, que nosotros nos conocemos la nuestra, la universidad sabemos que no es fácil, la universidad tiene sus peculiaridades a veces, incluso para nosotros a veces firmar un convenio, para mí son 10.000 pasos hasta que llego al rector de la universidad, y hay veces que entidades sociales necesitan presentar un proyecto para una subvención mañana, y es como, no, es que si no me avisaste antes yo no llego ni de broma va a pasar eso en la Universidad de Barcelona, ¿no? Entonces, a veces no hablamos los mismos tiempos, y tenernos esta paciencia y la comunicación, ¿no? Pero yo en este sentido sí que creo que de alguna manera el aprendizaje-servicio, a diferencia de otros proyectos que hacemos con entidades, nos permite mucho esa colaboración unidos desde el primer momento, compartir ese proyecto. No es simplemente yo voy a la clase y te hago una charla, ¿no? Es como, no, vamos a crear el proyecto desde el principio. Eso es lo que les decía de colaborar desde el inicio, ¿no? Y enriquecer esos partenariados también es interesante, ¿no? Y el aprendizaje-servicio creo que te permite conectar desde otra manera, tenemos la misma finalidad, estamos construyendo algo juntos, y por lo tanto creo que es como una muy buena experiencia, que incluso a veces empezamos con un proyecto de aprendizaje-servicio y surgen otras cosas, ¿no? Y también en ese sentido, también a nosotros nos fue muy bien tener este rol que a veces juega la oficina de aprendizaje-servicio, que son gente con más experiencia, bueno, no con más experiencia, pero que ya vivieron esas situaciones otras veces. Entonces a veces cuando hay alguna persona que acompaña ese primer partenariado entre un profesor y una entidad, ayuda a veces a ser como de traductor, un poquito entre unos y otros, y acompaña esos tiempos que sabemos que son diferentes, o esas culturas institucionales que sabemos que son diferentes. Entonces también ese es un rol que nos ha resultado útil, ¿no? Tenerlo. Y un poquito ideas que se me venían a la cabeza con las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Brenda, por tu completísima respuesta a las consultas.
No sé si está todavía Adriana, porque estaba con algunos problemas de conectividad. Así que por aquí estoy, María Rosa. Gracias, Adriana. Bueno, porque antes que el temporal que se desata en México te corte la conectividad, bueno, queríamos aprovecharte por una consulta que te hicieron de cómo fue el tema del financiamiento de las distintas actividades, si podías comentarnos un poco acerca de eso. Claro que sí, muchas gracias. Y además aprovecho un poco para hacer hincapié en esto de la flexibilidad y en los aprendizajes que tuvimos, un poco reflexionando en cada etapa del proyecto. Las buenas noticias fueron que al ser un proyecto de investigación, nosotros habíamos tenido que hacer un presupuesto para el proyecto previo a echarlo en marcha. Y entonces, pues llega la pandemia y tenemos que adaptar muchas de las productos de investigación, pero también de los eventos que teníamos contemplados, los tenemos que pasar a que fueran en línea. Y una cuestión fue el manual. El manual, por ejemplo, originalmente estaba planeado para ser impreso. Lo convertimos en un manual en línea y una de las reflexiones que hacen los estudiantes es: qué bueno que lo hicimos en línea porque nos permite hacer correcciones y nos permite incluir experiencias conforme se van presentando. Otra cosa, bueno, y esto además fue muy bueno porque parte del presupuesto que teníamos originalmente contemplado sobró el año pasado porque no se hicieron capacitaciones, no se hicieron presenciales, se hicieron en línea, aprovechando los recursos que la propia universidad nos da para poder hacer estas capacitaciones en línea. Entonces, pues no los gastamos ahí y los pasamos precisamente a más becas. Y pudieron participar otro par de estudiantes y entonces esto enriqueció muchísimo el programa. Así es que, pues yo creo que aprovechar estas plataformas digitales para hacer estos eventos ha sido una de las ventajas que nosotros hemos obtenido de esta experiencia. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por la respuesta. Mientras tanto, con Francisco íbamos comentando, ¿no? Qué bueno escuchar que en otras latitudes compartimos las mismas iniciativas y las mismas dificultades, y bueno, y que entre todos podemos encontrar nuevas soluciones, ¿no, Fred? Totalmente, me parece, creo que hoy me llevo eso, que estamos todos en el mismo camino, en el mismo crecimiento y en este camino de fortalecer todas estas prácticas educativas de servicio aprendizaje, y cuánto hemos dado nosotros la UBA. Yo pensaba la experiencia propia, ¿no? Cuánto de servicio y cómo tenemos que transformar este servicio en aprendizaje. Y también me quedaba con algo que decía Sebastián, muy importante, la importancia de articular con el gobierno, ¿no? Con los distintos niveles. Nosotros pudimos también articular con el gobierno de la ciudad, con el gobierno provincial, y es la manera también que tenemos de llevar estas prácticas y transformarlas en una realidad que lleve a una mejoría en la sociedad en su conjunto, ¿no? Es justamente realizar la extensión universitaria y que los estudiantes se lleven este aprendizaje a raíz del servicio. Así que bueno, muy positivo todo. Continúa si querés, María Rosa, y perdón por entrometerme acá con un comentario. No, al contrario, esto para todos los asistentes es algo que estamos armando en conjunto con Francisco, y nos parecía sumamente importante poder compartir este espacio de intercambio. Bueno, ustedes saben que este es un ciclo de 3 encuentros que coordinamos para repensar justamente las prácticas sociales educativas. En el primero, bueno, empezamos el diálogo y el intercambio entre las distintas unidades académicas de la universidad. En el medio se está construyendo un mapa que a quienes no sumaron las experiencias les pedimos que no dejen de sumarlas, así vamos a trabajarlas en profundidad en el próximo encuentro. Pero nuevamente queremos agradecer a cada uno de ustedes, Brenda, Fernanda, Adriana, Sebastián, por compartir las experiencias que vienen desarrollando como para poder enriquecer nuestras propias prácticas. Así que, bueno, si hay algún comentario o alguna consulta más que quieran agregar, si no,
para los docentes de la UBA, bueno, seguimos en el repositorio sumando experiencias, vamos a subir la grabación de este encuentro, esperamos contar también con el material de Adriana, el video de Fernanda, y seguir enriqueciéndonos con las experiencias de cada uno. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 18 horas para el tercer encuentro. ¿Sí? Muchísimas gracias, fue un placer tenerlos y tenerlas a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Adiós, adiós. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Adiós. Gracias, María Rosa, por la oportunidad. Muy entretenido escuchar a Brenda, Sebastián, Adriana. Mira, todos, yo lo de Sebastián lo quiero copiar. Yo esto ya tengo que decir, los de Derecho. Dijiste esto de la clínica de Derecho, ya la queremos superar, y yo digo, ya, es que está bien esa idea de trabajar con la municipalidad, está muy interesante. Sí, pues, sí, como decía recién Fran, viste, trabajar con gobiernos locales, poder trabajar con organismos que nos abran un poco la puerta, y donde los estudiantes puedan ver otras realidades. Sí, porque la clínica es lo primero que se nos ocurre a todos, ¿viste? Digo, ¿qué hacemos? Clínica jurídica gratuita. Sí. Bueno, y la idea fue un poco superar eso. Claro, nosotros justo ahora el defensor de la ciudad era un ex profesor de Derecho de Relaciones Internacionales, o sea que también puede ser como ahí más fácil entrar ahí. O sea, bueno, uno de los 3 defensores del pueblo que hay en Mar del Plata fue profesor también de la facultad. Así que también eso permite un vínculo distinto. Sí. Totalmente. Pero bueno, son las ventanas de oportunidad que no hay que dejar pasar para que los proyectos tengan otro alcance también, ¿no? La verdad que buenísimo. Buenísimo. Bueno, y lo de todas, ¿eh? O sea, yo pensé cuando Fernanda, me quedé alucinada de todo lo que han dicho todos. O sea. Muy buena la presentación de todas. Sí, Fernanda, yo ahí te pasaré después, te presentaré con mi hijo que tiene un proyecto de personas mayores, y justo tuvieron esta semana una experiencia de meditación con las personas mayores en línea, fue muy bonito, y ahora que vi lo de movilidad dije, sí, le va a gustar, entonces los pondré en contacto. Sí, feliz. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad, María Rosa, y felicidades, porque fueron muy interesante lo que presentaron. Yo aprendo mucho y me da hasta cierto punto envidia, porque en México no está institucionalizado, no hay posibilidad de hacer estas alianzas con el sector público, hay poca credibilidad, entonces para las organizaciones civiles o para grupos comunitarios, entonces tenemos muchísimo por hacer, y lo que escuché hoy con ustedes fue un regalo para mi alma. Muchas gracias. Yo creo que sigue el Global Classroom de AMACESE. La universidad por lo menos ya hicieron algunas con México, pero no de AMACESE, así que ese sería un desafío muy entretenido. Sí, bueno, chicas, un gusto. Definitivamente. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a cada uno. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.